Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Sean todos bienvenidos a Si Sentimos Lo Que Decimos. Yo soy Miguel Zambrano y hoy estaremos hablando de la voz, esta herramienta comunicacional que es tan importante y que debemos saber que se produce por un proceso de respiración. Nosotros inhalamos por la nariz, ese aire baja hasta nuestros pulmones, el diafragma hace su trabajo, que fue lo que vimos en el capítulo anterior, y luego este aire nuevamente sube. Tenemos la faringe, la laringe, están las cuerdas vocales, que son dos. Cuando estas cuerdas vocales son chocadas por esta corriente de aire, comenzamos a emitir unos vibratos. Y estos vibratos, por supuesto, son codificados por nuestro cerebro, ya que nosotros tenemos que pensar lo que vamos a decir. Luego tenemos en nuestra boca encías, labio del paladar, lengua, labios, dientes y la caja resonadora, quienes son los que producen la voz. Y seguramente muchos en casa dirán, bueno, Miguel, yo no conecto mucho con las personas cuando estoy en la radio, en la televisión, quizá en una reunión de trabajo o posiblemente en las relaciones personales y amorosas. Y es que seguramente usted no sabe manejar de manera adecuada la voz. Recordemos que la voz es la llave universal que abre todas las puertas que nosotros nos vamos a proponer en la vida. Por eso hoy estaremos hablando del timbre, del tono, de las inflexiones, del énfasis, de la intensidad y por supuesto de la intención. Y tenemos que arrancar diciendo que el timbre de la voz es el sonido único de cada persona. Como le dicen los músicos, es el color de la voz. Cuando usted llama a alguien por teléfono, usted de inmediato reconoce a esa persona porque la voz tiene una sonoridad bien puntual. Es como nuestra huella dactilar, es decir, usted tiene un timbre de voz único. Luego tenemos que hablar del tono de la voz, el volumen. Muchos dirán, ¿qué tono tengo yo? Porque yo sé que se lo preguntan y cuando hablamos de tonalidad estamos hablando de tonos graves, que son los más bajos, y los tonos agudos, que son los que están mucho más arriba. Los tonos graves son esos tonos de voces densos, esas voces que arropan bastante, ¿verdad? Como esa vieja escuela a quien admiro muchísimo en la radio. Y están los tonos agudos, que son, por ejemplo, como el mío. Hay clasificaciones, bajo, barítono y tenor en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres existe soprano, mezzosoprano y contraalto. ¿Qué hacemos con nuestro tono de voz? Lo podemos graduar, porque una voz muy grave a veces tiende a ser un poco aburrida. Una voz muy aguda tiende a ser chillona y uno, no me hables por favor. Así que la voz la graduamos, podemos subir, podemos bajar y eso es justamente lo que hacemos en el tono de la voz. Luego tenemos que hablar de las inflexiones. Las inflexiones son estos altos y bajos que tenemos en nuestra voz sencillamente para persuadir, conquistar y darle vida a la voz. Cuando hablamos de las inflexiones estamos hablando de darle distintos matices sonoros a las palabras. Por ejemplo, si yo digo K, T, sis, mo, ¿qué pasa? Es una tonalidad plana, ¿verdad? Catecismo. Ahora cuando yo digo catecismo, es decir, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, para que ustedes me entiendan en casa, comienzo a darle vida a la voz. Es decir, si yo de repente estoy en la radio y digo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos, aquí estamos preparados. Eso es una voz totalmente plana, aunque tiene algo de fuerza. En cambio, cuando digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí estamos listos para llevarles buena música y buena información. Esa voz que sube y baja justamente le da vida a la voz. Nosotros cuando estamos conectados en el hospital o en la clínica, que espero que ninguno de ustedes esté de esta manera, nos estamos muriendo, ¿verdad? Lamentablemente, estamos muy planos y nuestra madre, o ni siquiera nuestra madre, mejor dicho, nos va a escuchar. Pero ¿qué pasa cuando estamos conectados y estamos de esta manera? Tenemos mucha vida porque las inflexiones justamente lo que hacen es darle vida a la voz, así que desde ya usted en casa puede agarrar un librito y comienza a leer hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Y luego va a decir hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Imagínese usted dando un discurso de esta manera. Seguramente va a ser mucho más persuasivo al momento de dar un discurso. Las inflexiones cuando no están presentes en la voz es como tener un carro Mercedes-Benz o un Volkswagen o un BMW último modelo sin motor. ¿De qué sirve? De nada. ¿Por qué? Porque no tendría vida, no tendría eso que lo hace impulsar para verse como los grandes carros que son, y en nuestro caso, la voz no tendría la vida necesaria para poder persuadir y seducir a todos nuestros oyentes o, en este caso, a nuestros televidentes. También estaremos hablando del énfasis. El énfasis es marcar, es resaltar, es darle importancia a ciertas cosas. Cuando nosotros estamos dándole énfasis a algunas palabras dentro de un discurso, estamos diciendo, hey, préstame atención, esto es muy importante. Buenos días, ¿cómo están? Hoy estaremos hablando de los números que gracias a Dios están subiendo cada día en nuestra empresa.
Estoy enfatizando gracias a Dios hoy en nuestra empresa. ¿Para qué? Para que nuestros empleados allá en esa junta de reuniones se sientan interesados por el tema que estamos diciendo. Pero cuando decimos, hoy estaremos hablando de los números de la empresa porque gracias a Dios van muy bien, pareciera que no fuesen tan bien. Y justamente el énfasis es para resaltar todo esto. Vamos a hablar de la intensidad. La intensidad es darle fuerza a la voz. Cuando hablamos de intensidad no estamos hablando de volumen porque muchas personas confunden la intensidad con volumen. La intensidad tiene que ver con proyección y por supuesto que la proyección tiene que ver mucho con la respiración. Una buena respiración diafragmática hace que mi voz tenga fuerza. No es lo mismo llegar a un sitio y decir hola, ¿qué tal? Buenos días, que decir hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Yo siempre les recomiendo a mis alumnos y por supuesto a todos los amigos que tengo que son conferencistas o incluso algunas personas que desean destacar en la sociedad y les digo, si usted llega a un sitio, ¿verdad? Y usted se presenta, hola, mucho gusto, Miguel, créame que nadie le va a prestar atención. Pero si usted llega al mismo sitio y dice, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Miguel Zambrano, ¿cómo está? Automáticamente todo el mundo se va a alertar porque la intensidad genera eso en la voz. Genera interés, genera carácter, genera confianza y sobre todo genera seguridad. Así que desde ya a darle más fuerza, menos volumen porque esto es gritar y no queremos gritar, ¿verdad? Queremos ser personas con voces armoniosas. Y por último tienen que darle intención a la voz. Cuando le hablamos de intención estamos hablando de esa mezcolanza de inflexiones, de énfasis, de intensidad y sobre todo de saber manejar la voz dentro de una situación bien precisa. Vamos a enamorar. ¿Cómo tenemos que hablar? Bajamos el tono, manejamos un ritmo mucho más lento, le damos énfasis a lo que queremos resaltar y le decimos a esa persona que tanto nos gusta, tú sabes que te tengo que comentar algo y es que desde que te conocí es increíble cómo no dejo de pensar en ti. Ya esa voz seguramente va a persuadir en casa, ¿verdad que sí? En cambio, cuando nosotros necesitemos expresar mucha más alegría, el tono de voz va a subir, las inflexiones van a ser más marcadas, los énfasis, por supuesto que van a estar muy resaltados para decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en este gran concierto. Para mí es un verdadero placer compartir con todos ustedes y automáticamente esa intención va a llegar porque cuando hablamos de intención estamos hablando del propósito a conseguir. Es decir, cuando usted desea hacer algo con su voz, sepa que el tono de voz, el timbre, las inflexiones, la intensidad y el énfasis es muy importante porque estaríamos graduando nuestra voz para que nuestra voz tenga un fin único que es persuadir. Así que ya saben todos en casa, cuando ustedes comiencen a darle el uso correcto a la voz, van a ver cómo las relaciones personales, las relaciones profesionales y por supuesto las relaciones dentro del medio de comunicación, bien sea radio o televisión, van a mejorar porque nosotros somos o necesitamos, mejor dicho, persuadir a nuestros oyentes, seducir a nuestros oyentes, que esas personas sientan la necesidad exacerbada de escucharnos, de admirarnos y por supuesto las personas que están dando clases, para mí, o mejor dicho para ustedes, va este gran consejo. Vamos a trabajar mucho más la voz, vamos a ser mucho más dinámicos, más flexibles, porque créanme que ya uno pasó por la universidad y es lamentable cuando uno conoce grandes profesores con muchísimo contenido, pero que la voz es muy plana. Automáticamente uno, el ser humano, necesita ser conquistado por ese tono de voz, por ese timbre de voz, por esas inflexiones, por esos énfasis, por esa intensidad. Y resulta que ahí es donde nosotros nos dispersamos y salimos del salón y lamentablemente no podemos apreciar todo este contenido mágico que tienen los profesores para nosotros porque la voz no se utilizó de manera adecuada. Los locutores son el mejor ejemplo de buena voz, de intención, de inflexiones, de intensidad. ¿Por qué? Porque no nos ven y las personas en la calle, en la casa, en el carro, donde estén, sencillamente se imaginan a ese Brad Pitt o se imaginan a esa Jennifer López detrás del micrófono y no somos tan agraciados físicamente como por lo general son las personas que trabajan en televisión. Así que recuerden que la voz es la llave universal, es esta herramienta que hace que usted pueda persuadir a quien usted quiera. Es por eso que nosotros hoy decidimos hablar de esta herramienta tan importante. Recuerden, buena voz es igual a tener buenas inflexiones, buena intensidad, excelentes énfasis y por supuesto algo muy importante, intención, que ese propósito sea cumplido, que ese propósito tenga un sentido de ser, porque recuerden que si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Y recuerden que estamos en Twitter, Instagram y Snapchat como @ZambranoMiguel y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Ya saben, si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.